Hola a todos, algunos ya me conocen. Mi nombre es Moni Romero y tuve la fortuna y la dicha, lo digo ahorita, de tener en mi familia una persona con Alzheimer de inicio temprano. Aquí está mi esposo. Y mi hija, también tuve doble fortuna, mi hija mayor con síndrome de Down. Aquí ella dándole el día de su primera comunión, dándole un abrazo a su papá. Él ya en octubre de este año va a cumplir 2 años de que falleció. Más o menos duró enfermo alrededor de 7 años. Hasta este momento puedo decir que fue la fortuna, porque obviamente cuando estás dentro sí sientes, como decían, que esto es como una neblina ahí, que no sabes para dónde salir corriendo, ¿verdad? Pero las experiencias te enseñan, o la vida te enseña tantas cosas a partir de lo que consideramos nosotros como malo o como una enfermedad, y viéndolo en perspectiva, pues sí puedo decir que tuve la bendición de cuidar y de abrazar al Alzheimer con un corazón sereno. Obviamente ahorita se dice fácil, pero de eso se trataba. Cuando descubrí que el Alzheimer se había robado la mente de mi esposo, cuando descubrí que se había robado su cerebro, que el que actuaba no era él, sino la enfermedad, me relajé. Yo siempre estaba enojada, quejándome, pensando que lo que él hacía, lo hacía a lo mejor con toda una mala intención de hacerme sentir mal, de arruinarme la vida. Imagínense, pues él empezó alrededor de los 43 años, justo como decía la maestra Maribel, justo en etapa productiva, con 3 niños que alimentar, yo también trabajando, viviendo al día, y no sé, los que han experimentado o visto esta enfermedad, pues no hay bolsillo que alcance para pagar todo lo que conlleva una enfermedad. Entonces, la verdad que fueron momentos complicadísimos, pero pudimos salir adelante. Lo primero es, después del diagnóstico, ¿qué queda por hacer, no? O sea, sabemos, en el caso de mi esposo es una enfermedad, Alzheimer de inicio temprano, determinante genéticamente, es decir, sí o sí tenía la mutación. La mamá de mi esposo también la tenía, el abuelo de mi esposo lo tenía, 3 hermanos más de mi esposo lo tienen, vivos todavía, bendito Dios. Entonces, este es un ejemplo claro de esta mutación Jalisco, en que en la familia ya hay bastantes miembros que están pasando por esta enfermedad. Y yo digo que la enfermedad del Alzheimer no solo la vive el enfermo, sino que es una enfermedad de familia. O díganme, no todos los que han estado involucrados con esta enfermedad, sino trastoca y cambia toda la dinámica de una familia, los roles, la economía, las emociones, todo se ve cambiado de la noche a la mañana. Puede ser que no, porque esta es una enfermedad que va avanzando poco a poco. Sin embargo, cuando es de este tipo de inicio temprano, la evolución es más rápida, más drástica. Entonces, ¿qué queda después de esto? Cuando sabes que ya no hay vuelta atrás, pues yo aquí pongo poner el corazón en las manos. ¿Y qué significa poner el corazón en las manos? Pues ponerte a trabajar, sabiendo que lo que está ahí es una persona que necesita todo tu apoyo, que no pidió y que no quería esa enfermedad, pero que por el azar o por lo que tú quieras, le tocó vivirla. Y poner el corazón en las manos significa que por cada persona que haya con Alzheimer, exista otra persona que tenga ese amor y esas ganas y esa paciencia y ese compromiso de poner todo por esa persona tan vulnerable, tan frágil, tan desvalida, que pasando por todas las etapas va cambiando, como decían, su funcionalidad, de ser una persona totalmente independiente, cómo va dependiendo, y cómo su cerebro, yo digo, es todo lo contrario de lo que pasa en el cerebro de un niño. Cuando un niño está creciendo, se van formando nuevas conexiones neuronales, se va expandiendo su cerebro, se van expandiendo las redes neuronales, la sinapsis, todo va creciendo, y es como una
explosión de creatividad, una explosión de sinapsis. Pero en el cerebro de una persona con Alzheimer justo sucede lo contrario. Es como una involución. Nuestro cerebro va perdiendo neuronas, va perdiendo conexiones, se va apagando, va haciéndose más pequeño. Y no es porque lo quiera. Así sucede esta enfermedad tan insidiosa y tan drástica y tan triste. Sí, porque esta enfermedad se roba tu identidad, se roba tu personalidad, se roba el cerebro donde radica lo que eres, tu esencia. Entonces me parece una enfermedad tan dramática y tan triste y que involucra a toda la familia. Y como ves, con muchísima tristeza, que ya no recuerda tu nombre, que ya no recuerda su firma, que ya no puede leer, que ya no hace las cosas que él antes hacía. Entonces, pues la verdad es que sí hace falta poner el corazón en las manos y mucho más. Rápidamente, de acuerdo a mi experiencia, yo lo que quiero compartirte y que creo que funcionaría, pues es esto que está aquí. Pero fíjate, cuando mi esposo y yo fuimos a que nos dieran el diagnóstico, ya intuíamos de qué se trataba porque pues conocíamos el antecedente de la mamá de mi esposo y sabíamos para dónde iba todo esto y cómo iba a acabar. Entonces él y yo dijimos, no queremos saber nada, vamos a vivir un día a la vez. Que a lo mejor tú dices, qué bonito, pues sí, vive el día. Pues no, de acuerdo a mi experiencia, yo lo que les puedo comentar es que justo como decían en la plática anterior, es la enfermedad en la que tienes que anticiparte, planificar, organizarte y aprovechar el tiempo máximo, las funciones que quedan conservadas y que todavía él puede tomar decisiones. Por eso, entre más pronto sea un diagnóstico, es mejor. Ustedes saben, y tristemente, que cuando acudimos al doctor es porque ya aparecieron los síntomas clínicos, ¿sí? Que ya la pérdida de memoria, desorientación, y generalmente ya está avanzada la enfermedad. Aquí la importancia, pues, nosotros, si tenemos el antecedente, si conocemos que hay en la familia esta situación, anticiparnos y tomar decisiones. Porque entre más pronto y más precoz el diagnóstico, se puede involucrar la persona en la toma de decisiones de cómo quiere ser cuidado en todas las etapas de su vida. ¿Qué decisiones va a tomar, sobre todo en la fase terminal? A mí, imagínense, mi esposo pues pasó por todas las etapas, dejó de caminar, estuvo postrado, ya no se alimentaba, tuvieron que alimentarlo por sonda y fue un dilema de si le ponemos sonda, no le ponemos, si se queda sin comer, si no va a comer, si lo voy a dejar morir de hambre. Y eran decisiones bien crudas y difíciles de tomar. En las primeras etapas, en las que él todavía puede decidir en que esta parte todavía está conservada y él puede tomar decisiones, es el momento en que nosotros nos anticipemos y digamos, ¿cómo quieres ser cuidado? ¿Cómo quieres involucrarte? ¿Qué tipo de tratamientos? Ustedes saben que está la parte o el tratamiento farmacológico, que ese de alguna manera le toca pues a los médicos, pero está otra parte muy importante que es el tratamiento no farmacológico, que ya lo han mencionado, que tiene que ver todo esto con la estimulación cognitiva, con la musicoterapia, arteterapia, relaciones con otras personas, activación física, etcétera. Entonces, él puede decidir y él puede también pertenecer o participar en grupos de apoyo. Y en ese momento, en las primeras etapas, que es el deterioro leve, justo después del diagnóstico, es cuando él también puede organizar cuestiones legales que son importantes, que a mí, por ejemplo, también me fue muy conflictivo, porque necesitábamos hacer trámites en el banco, él ya no podía firmar, necesitábamos sacar queríamos a nuestras hijas que fueran de paseo al extranjero, no pudimos, tenía que hacer un juicio para, bla, 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 bla. Si en esos momentos él puede redactar su voluntad anticipada, trabajar con testamentos, con cuestiones legales, ¿dónde están estas pues cuestiones que luego nos van a dar dolor de cabeza, aunque parezca muy duro? Ese es el primer momento. Entonces, aquí mi primera recomendación es conoce y entiende la enfermedad. Conoce cuáles son esas etapas, esas 3 grandes etapas, que es el deterioro leve, cuando todavía las funciones cognitivas, las principales, están preservadas,
y luego viene esta fase moderada, y luego viene la fase severa y la fase terminal. Y todo esto va con un decremento de la funcionalidad y de la autonomía. Es decir, conforme van pasando las etapas, él requiere mayor apoyo de otra persona y otra persona tendrá que tomar decisiones por él. Hablaban de la dignidad y el respeto. En este momento, en las primeras etapas, es cuando él se tiene que involucrar más. La segunda ya no voy a abordar mucho porque es cuidar cuidándote, ¿sí? Nosotros como cuidadores no somos superhéroes, no somos víctimas, no es la cruz que nos tocó, no es un castigo del cielo, porque eso lo he escuchado y lo he vivido, ¿no? De por qué me tocó vivir y pues si ya me tocó, pues ni modo. Y nos quedamos en los porqués y en los porqués y a veces se nos olvidan los paraqués. Es por lo que yo le decía al inicio, ya viendo en retrospectiva, tuvimos la dicha de tener una persona que dependía al final de nosotros y que con su mirada nos podía decir todo. Miren, aquí está mi esposo, vean ya en las últimas etapas cómo había perdido masa muscular, quedó todavía más flaquito, o sea, pasó todavía un año después de esta foto para cuando él falleciera, fue un día del padre, y imagínense el sufrimiento de él y de nosotros verlo apagarse, ¿verdad? En todos los sentidos. Entonces, aquí siempre tener presente que siempre hay algo que hacer por él. Aunque tú digas, ya no queda nada, ya que le estimulo. Claro que se puede hacer algo por él, incluso estimulación sensorial, con la música que él quiere, con el tacto, dándole masajes, a través de los olores, el tacto, la memoria del corazón, y eso es lo que yo quisiera ir cerrando. Esta parte tan importante, cuidar la memoria del corazón. Él ya no se va a acordar de tu nombre, no se va a acordar de tantas cosas que de alguna manera son superficiales y accesorias, pero sí se va a acordar de cómo tú lo hiciste sentir. Sí va a sentir ese amor cuando tú lo tocas, cuando tú lo miras. Aunque sabemos que hay momentos que quisiéramos salir corriendo y no sabemos más qué hacer, o no sabemos qué hablarle o qué decirle, si me escucha, si me entiende. El lenguaje del tacto, el lenguaje de la mirada es más elocuente que muchísimas de las palabras. Entonces aquí mi sugerencia, o bueno, no sugerencia, lo que a mí me funcionó es esto, el tacto, las emociones, eso nunca perderlo de vista, ni en el último momento dejar de estimularlo y dejar de estar en contacto con él. Hubo momentos en los que en las noches no podía dormir y algo recomendable, bueno, que yo les sugiero es tener siempre un cuaderno y pues lápiz en la mano, ¿no? A un lado, porque ahí es cuando surgen en la noche, cuando los pensamientos surgen muchas ideas en tu cabeza, que además eso es terapéutico, te ayuda a relajarte como cuidador. Y surgió esto cuando ya mi esposo no podía hablar y solo quedaba su mirada. Le compuse pues no sé si poema o pensamiento. Y si se fijan, también de lo último que pierden es su sonrisa. O sea, ellos generalmente están sonriendo, ¿no? Dice, tu mirada agradecida llena todavía de esperanza por la vida, porque a pesar de estar en esta situación tan dependiente y tan frágil, él ya tenía úlceras de presión y no pude salvárselas, pues, no pude curárselas. Y parecía que quería seguir viviendo. Yo decía, wow, qué amor y qué aferrarse a la vida. Dice, es lo único que te queda en ese cuerpo dormido y frágil, aquejado por la enfermedad. Frente a esas palabras que quedaron sin decir, y aquí también me arrepiento de no haber aprovechado el tiempo, y es lo que yo quisiera transmitirles, sobre todo en estas primeras etapas, platicar mucho. Nosotros evadíamos, no queríamos hablar. ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué esperas de mí? O sea, ustedes platíquenle si pueden, porque el lenguaje tarde o temprano se va a perder y se quedaron muchas palabras por decir.
Y a mí cómo me hubiera encantado poder escuchar más su voz y poder hablar más con él. Haber grabado muchas cosas, videos, haber salido más de viaje. Nunca teníamos dinero, pero hubiera podido prestado para rememorar las experiencias, que eso es lo que se queda, ¿no? Eso es lo que yo quiero compartir. Dice, frente a esas palabras que quedaron sin decir, solo tus ojos me lo dicen todo. Ojos de tristeza y de alegría, ojos de sufrimiento y soledad, ojos de desesperación, ojos de amor. Y yo concluí que todo me lo podía decir con su mirada agradecida. Veía sus ojos y yo sentía, ay, perdón, yo me decía gracias. Y bueno, por último, quiero terminar con esta frase, que ya se las comenté, no importa tanto que no te reconozca, importa más que no los olvidemos. Ellos nos necesitan más cuando están sobre todo en esas etapas que nosotros a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy muy creyente, lo crean o no, soy muy creyente y para mí yo encontré mucha fortaleza en la fe. Yo creo que cada quien encontrará la fuerza, a lo mejor nosotros en la soledad, en la socialización, pero para mí el rostro de un enfermo es el rostro de Cristo crucificado. Y sentí el honor de tenerlo ahí en mi casa y atenderlo. Entonces dije, ay Dios mío, nos visitaste unos cuantos años, te agradezco tanto. Y para mí eso es más que suficiente. Yo aprendí muchísimo de esta enfermedad y justo ahora lo que hago, a lo mejor cuando estuve cuidando a mi esposo no tenía ni el tiempo, ni los recursos, ni las ganas. Cuando uno es cuidador y era el cuidador principal, y no había quien me ayudara tanto. Yo trabajaba, en las mañanas alguien cuidaba a mi esposo para yo irme a trabajar y de regreso pues a cuidar a mi esposo y con 3 niños que también atender. No había tiempo de preguntarse por qué, porque eso era una pérdida de tiempo. Había que movilizarse y hacer que las cosas funcionaran. Eso es por un lado. Y viendo en retrospectiva, a mí sí me hubiera gustado que alguien llegara y me dijera, mira, justo las ayudas técnicas, desde cómo cambiarlo de pañal, cómo haber evitado sus úlceras, depresión, hacer adaptaciones al entorno, hacer adaptaciones a la ropa, hacer adaptaciones a su alimentación, cuestiones técnicas que a mí me hubieran ayudado bastante, y otro tipo de cuestiones legales, porque alguien no me dijo que cuando me dieron el diagnóstico tenía que hacer esto, A, B y C en estas primeras etapas, porque nadie me dijo que antes de que dejara de caminar había que activarlo lo más, porque nadie me dijo que había que ponerle colchones especiales, cremas, o sea, a mí eso me hubiera encantado que alguien me hubiera ayudado. Y a raíz de que murió mi esposo, pude ya tener un poco de respiro en ese sentido de ver alrededor. Yo tuve claridad y yo dije, hay muchas familias que están pasando por lo mismo, pero a veces no, por vergüenza no lo decimos, o no queremos que nos ayuden, o porque van a decir, ay, no sé, por X razón, porque es culpa o castigo, por lo que usted quiera, nadie dice. O tenemos el falso orgullo de, yo no pido ayuda, a mí me toca, y si alguien quiere, que se acerque. Yo también aprendí a quitar mi orgullo y pedir ayuda. O sea, había momentos en que yo sola no podía, hasta que tuve que levantar la mano y quitarme el orgullo y decir, o me ayudan o yo trueno. Es importante lo que decían, establecer redes de apoyo. Por ejemplo, mis niñas eran chiquitas, no podían ayudar un poco, pero aquí a lo mejor los hermanos de mi esposo, que en algunos momentos, lo reconozco, apoyaron. Sin embargo, por ejemplo, en la familia de mi esposo, 3 ya están con esta enfermedad y cada quien estaba enfocado en lo suyo. Pero hubo otras personas que no eran familia que ayudaron. Miren, un día no tenía ni un peso, ¿no?
alguien se le ocurrió rifar una playera, sí pusieron la foto de mi esposo ahí en redes, se organizó la comunidad, hicieron rifas y al poquito tiempo me llegó una buena dotación de pañales, toallitas húmedas, dinero en efectivo, ensures, bla, bla, bla. Y podrán decir, ahí está, pues no es pobre. Pues no, pero es que no hay ni pobre ni rica, pero es que no alcanza el dinero. A lo que voy es que tiene uno que hablarlo por WhatsApp. Así fue como yo pedí la ayuda. O sea, ayúdenme, no tengo dinero, porque la gente vive en su mundo y no ve más allá de su nariz. O sea, tristemente, ahora que ya estoy de otro lado, que tengo familiares, que ya tengo, ¿sabe cuánto que no voy a visitar? Y digo, mira, de lo que me quejaba yo estoy igual. Entonces, hay que quitarnos el orgullo, hay que pedir ayuda y dar de tu experiencia y compartir. Justo por eso hago esto, porque yo dije, yo tengo que formarme, yo tengo que ayudar a tantas familias que están así, porque a mí me hubiera gustado que sucediera eso. Y de alguna manera es donde le estoy dando la vuelta y decir, para algo funcionó, o sea, por algo. Nos unió más como familia, nos hizo tener compasión por el otro. Gente que no era familiar se movió por mi esposo. O sea, todos los frutos de lo que se vivió con una enfermedad, ¿no? Entonces creo que de ahí en cada etapa puede salir algo muy positivo. Por eso estas acciones y esto que estamos haciendo de concientización, acción y conciencia es para darnos cuenta de eso, que todos podemos aportar con poco, con mucho. Yo dije, ¿por qué alguien no viene y me dice, te relevo 1 hora? Para tú descansa y duerme, o vete a ver una película. Porque alguien no viene y me dice eso. O sea, todo eso podemos donar, no necesariamente dinero, tiempo, para darle un respiro al cuidador. Gracias. Gracias.